la vida de hoy. Vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorny y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y seguimos en La Vida de Hoy, en este espacio que nos permite recurrir a las personas que están un poquito más preparadas con algunos temas y ahí agarrar, ¿no? esas ideas, esas herramientas para las que nos sirvan en la vida de hoy. Y la tenemos nuevamente a la licenciada Ángeles Amat, a mi amiga personal. Bienvenida, a mi reina, mi amiga. ¿Cómo estás? Pero Rusita, muy bien. Qué presentación siempre tan maravillosa. Cuando tengo la autoestima alta, hagamos un podcast. Por favor, te lo pido. La psicóloga necesita estas presentaciones. Después te voy a grabar varias y te las paso y te levantás a la mañana diciendo, y acá se levanta la licenciada. Lo podemos hacer, Ángeles. Escúchame, me viene, yo te sigo en redes, ¿no? Y voy viendo y de ahí saco temas, digo, esto lo quiero hablar al detalle. Y vi algo que hablas sobre el disfraz, el personaje, y me vino a la mente, ¿cuántas veces armamos personajes en distintos ámbitos de nuestras vidas, en distintos momentos? ¿Hasta dónde nos creemos ese personaje o no? El límite, ¿viste? Pero creo que todos armamos personajes inconscientemente en la vida, depende de la situación en la que estemos. Y me llamó mucho la atención esto que hablas del disfraz, la diferencia entre el disfraz y el personaje. ¿De qué estamos hablando? Bueno, a ver, una época de mi vida hice teatro, ¿no? Dejé la carrera universitaria y coqueteé con la película de ser actriz, ¿no? Tu mamá chocha, me imagino. Bueno, por suerte retomé psicología, pero el teatro siempre fue una cosa que me quedó, en realidad todo lo que aprendí en el teatro, porque ¿qué es lo que aprendes en el teatro? La formación de un personaje, ¿sí? Digamos, es partir de una hoja en blanco y empezar a esto, a dibujar o a pensar, ¿no? Alguien totalmente, no sé si distinto a vos, pero en principio construir a una persona, desde su modo de pensar, desde su modo de actuar y toda esta cuestión. Hice un curso, me acuerdo, que ese fue que me partió la cabeza, de Hugo Urquijo, que era director de teatro y psicólogo. Entonces era una combinación tan interesante y me acuerdo que lo hice y era construcción del personaje desde el psicoanálisis, ¿no? Que de hecho la idea es hacer un curso ahora en relación a esto, construir un personaje. Y ahí empecé a darme cuenta que en realidad, ¿cuál es la diferencia de la construcción de un personaje del actor y el ser un personaje desde la persona que uno es? ¿Qué tan consciente uno es de ser lo que es? El actor construye un personaje de manera consciente y uno es un personaje inconsciente, porque de lo que se trata es del fundamento por qué uno hace lo que hace. Y ahí, ¿no? En principio, empecé a preguntarme también qué tanto a veces uno es esto de que es falso, ¿no? Es como decir, bueno, pero yo soy de esta manera acá y soy de otra allá, ¿y por qué no puedo ser de esta otra manera allá? ¿Qué significa? ¿Que miento? ¿Al otro le miento en lo que soy? Y ahí empezó a dibujarse la pregunta sobre qué diferencia hay entre un personaje y un disfraz, ¿no? En donde empecé a entender que quizás el disfraz es un mecanismo de defensa, porque en el fondo uno tiene miedo de mostrarse como es. Y el personaje es una manera, en realidad, de mostrarse como uno es. Uno tiene más que ver con el ocultar y el otro justamente tiene que ver con el mostrar, ¿no? Y esto creo que a veces es lo que uno pasa mucho con los pacientes cuando vienen, ¿no? O cuando inclusive uno tiene relaciones en las que siente que puede ser transparente, ¿no? Como si ser transparente fuera algo que uno siente que no todo el tiempo puede ser, porque en el fondo
lo que aparece como fuerte es qué va a pensar el otro de mí si me muestro tal cual soy. Bueno, ahí te iba a hacer la pregunta. ¿Está mal ser transparente todo el tiempo? ¿Necesitamos construir un personaje? ¿Se puede vivir siendo transparente todo el tiempo? No. Es que la transparencia es un personaje, ojo, porque de alguna manera, en todo caso, a ver, podemos pensar qué partes tiene un personaje. Uno es un personaje, lo que no significa que el personaje sea en todos lados de la misma manera. Quizás la premisa es falsa de creer que uno es igual todo el tiempo con todos. Eh, lo que no está bueno cuando uno no puede ser como quiere ser con determinadas personas. Es ahí donde aparece quizás esa cosa del ocultar. No muestro esta parte mía porque tengo miedo que me rechacen. Entonces, es ahí donde empieza esta cosa, podríamos decir, los psicólogos le decimos más neurótica, ¿no? Neurótica en términos de que dejo de ser espontáneo, ¿sí? Empiezo a ser un personaje calculado. ¿En función de qué? Del resultado. Ahora, digo esto y pienso, a veces uno, a ver, no sé cómo, hay determinadas situaciones en que uno no vas a ser igual con la cajera del supermercado que con tu pareja, con una amiga, ¿sí? Porque son, a ver, Vivi Matano una vez me dijo algo que trabajando en su momento a nivel personal, toda esta diferencia entre el disfraz y el personaje, y ella me dijo algo que me pareció interesante. Me dice, a ver, Ángeles, uno tiene diferentes roles, ¿sí? Y uno no muestra lo mismo en los diferentes lugares, porque el rol que tiene que aparecer en un lugar es distinto al rol que tiene que aparecer en otro lugar, ¿sí? Entonces, ahí en todo caso, lo importante es qué quiero decir, a quién se lo quiero decir y por qué se lo quiero decir. El tema es cuando uno empieza a tener miedo de expresarse y empieza la inhibición. Esa es la cagada. La cagada, podríamos decir, es la inhibición. Es la sensación de que uno no puede ser, en el sentido amplio del término. Y me imagino, Ángeles, cuando recurrís demasiado a ese disfraz o también a ese personaje que terminás creyéndotelo, cómo uno puede llegar a perder quizás el límite cuando yo hablaba esto de hasta cuándo podemos usar de este recurso del personaje en la vida, que pierdas la esencia de lo que uno es. Mira, yo te puedo compartir, mientras vas hablando, me viene a la cabeza una experiencia personal propia, y es más que a mí me resulta, pero ahora me hace dudar cuál soy yo, si la vulnerable de un día al mes o la fuerte de los otros 30. Y yo al tener una vez, mi mamá estaba muy mal de salud y estaba así como decaída, y me acuerdo, yo decía, bueno, mamá, pero créetela, si te la crees vos, le vas a hacer creer, y tenés que estar bien. Y esa es la postura que yo tomé en mi vida de siempre, hace un montón de años, que me creo Highlander, pero una vez al mes caigo. Y viene toda la vulnerabilidad del mundo, 1 o 2 días que pienso y tal, y después vuelvo y me la creo que soy Juana de Arco. Bueno, está buenísimo lo que decís, Solé, porque justamente... Abrí mi corazón. Claro, porque eso es Lo di uno. todo. A ver, pero esa es yo digo que siempre hacen falta menos psicólogos y más amigos, ¿sí? Porque, Está bueno. claro, yo qué sé, uno generalmente, por eso mi tipo de terapias no son de todo, digamos, de una vez por semana, porque uno no está reflexionando todas las semanas. Generalmente, en el caso de las mujeres, nos ponemos más reflexivas, le hace depresivas, una vez al mes, si no sería agotador, ¿sí? En todo caso, Sí. vos decís, o soy vulnerable o soy fuerte. Son las dos cosas. Digamos, uno no es, ese es lo que hace, digamos, al ser humano, que tenemos una premisa falsa, creyendo que podemos ser una sola cosa y no aceptar que somos muchas, ¿sí? En todo caso, esas muchas que somos, hay algunas que nos gustan más de nosotros mismos, con las que nos llevamos mejor, que nos gusta más mostrar, y hay otras con las que no nos llevamos tan bien, no nos gusta tanto, y cuanto más niego lo que no me gusta, más intenta manifestarse, por las buenas o por las malas, ¿sí? Entonces,
En realidad es como, a ver, yo trabajo mucho con el tercer término, le llamo. ¿Qué significa el tercer término? Justamente, nosotros venimos de una sociedad muy polarizada, ¿sí? Donde todo es bueno o malo, personaje o esencia, dependencia o independencia. En realidad no es o, es y. ¿Y qué es lo que abre el I? Un tercer término, ¿sí? Que tiene que ver con quién modera la apertura de una posición u otra posición. Por ejemplo, fuerte y débil. Sensible. En todo caso, la sensibilidad me puede debilitar si no la sé gestionar o me puede fortalecer si la sé gestionar. Pero saberla gestionar no es negarla, es asumirla. ¿Sí? Y asumirla puede ser, mira, tengo una reunión importante, justo me toca el día I, ¿no? Entonces, mostrarla, uno puede decir, bueno, hoy estoy justo en momento indispuesta, entonces voy a conectar con todo lo malo que puede pasar de esta reunión y estas circunstancias. Ahora, lo malo no me inhibe a ir a la reunión, sino me advierte, ¿sí? De lo que tengo que estar más atenta, ¿sí? A hacer transitar. Y por ahí, justo la reunión, surge un momento de sensibilidad. Y la sensibilidad no está mal que surja, ¿sí? Sino que decir, mira, la verdad que esto que me estás diciendo me pasa tal o cual cosa, entonces, bueno, me parece que está bueno aprovechar y decírtelo ahora, porque después en nuestra relación laboral va a ser importante que lo podamos hablar, ¿sí? Ahora, si lo único que hablo es de estas cosas, eso es cuando aparece, a ver, lo que no hace bien es cuando uno está todo el tiempo, es como estar todo el tiempo en do o en mi. Es como decís, vos cuando estás en momento, yo trabajo mucho con el ciclo menstrual de la mujer. ¿Por qué? Porque es muy interesante para poder entender los cíclicos que somos. En el momento cuando estás ovulando, justamente, ves todo lo que cierra por sobre lo que no cierra, ¿sí? Todo lo que te gusta, todo lo que está bien, todo lo que funciona. Ahora, las personas no somos perfectas. Entonces, cuando no estoy en ese estado, que aparezcan cosas que no me gustan, ¿sí? O que no están buenas, es el momento de ver lo que tengo que trabajar para que cuando estoy en modo enamorada, en todo caso lo pueda hablar y lo pueda transformar. Pero no podemos negar, ¿sí? Que el ser humano no es estático, liso, llano, donde todo el tiempo se perpetúa en una misma emoción. Hay una cosa que en este momento también me parece que es interesante trabajar, el tema de la diferencia, que vos lo decías, bueno, o soy mi esencia o soy mi personaje. De vuelta al o. No, lo importante quizás es entender que en todo caso el fundamento del personaje es la esencia, ¿sí? El personaje sería como el auto que me tocó en la vida. Tengo no sé, un Torino, tengo un descapotable, tengo una 4x4. Es un personaje, ¿sí? Casi te diría que tiene mucho que ver con la materia también, con el personaje que a uno le tocó, el signo del zodíaco, cuál es la energía, desde dónde mira lo que mira, ¿sí? El personaje es la manera en que uno en todo caso puede manifestar, ¿sí? Su esencia. ¿Cuál sería la esencia en la lógica del auto? El conductor, ¿sí? Una cosa es, si yo tengo un personaje que es una 4x4, pero el conductor, ¿sí? Al final, en vez de decir, bueno, como tengo una 4x4, quiero transitar los caminos de ripio, porque en definitiva, si me tocó este personaje es porque hay algo de mi esencia que me dio las condiciones en el personaje para desplegar lo que tengo que desplegar, ¿sí? Y otra cosa es cuando tengo una 4x4, como no sé, nunca me tomé el trabajo de saber a dónde tengo que ir, y tengo un acompañante al lado que me dice anda para allá y anda para allá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el personaje, ¿sí? Toma preponderancia como si fuera lo único importante, cuando en realidad, si estamos compuestos por dos partes, que es el personaje y la esencia, el trabajo no es preguntarse cuál está, sino cuándo está cada uno en todo caso, ¿sí? O de qué manera, es como la esencia, claro, la esencia es mucho más impulsiva en ese sentido.
quiere que seas todo el tiempo. Bueno, está bien, pero hay momentos del día que no puedo ser lo que la esencia me exige, ¿sí? Porque es ahí donde el personaje dice, bueno, pará, esperemos de a poco, no es el momento, en esto no tenés, son las 3 de la tarde, estás en plena clase y te habías peleado con tu marido y estás reangustiada, ¿sí? No es que uno se pone un disfraz y oculta la angustia. No, el personaje de uno dice, bueno, pará, terminemos la clase, ¿sí? Hagamos lo que tenemos que hacer y después llamo a mi pareja y trabajo este tema. Ser transparente, ¿sí? No es no moderar el contexto y ver cómo uno se expresa en él. Hoy estoy complicada con las palabras, ¿no? No, pero está buenísimo, porque ¿sabés qué, Ángeles? Y me encanta haber tratado este tema. Nos aplica a todos, y el que no era consciente de esto, ahora escuchándote, dice, mira, todos hacemos esto, y está bien. O sea, a mí siempre me gusta preguntarte, viste, cuando hay conflicto con una situación, y es más, la pregunta te la iba a hacer, pero ya me respondiste todo, te iba a decir, bueno, el que esté escuchando esto y le genere algún ruido, ¿qué herramientas nos das como para no sentirnos mal? O las diste con todo lo que fuiste diciendo, desde el cambiar que no es O y es I, que hay unas terceras opciones, hay grises en la vida, que hay momentos en los que nada, la transparencia pasa por eso, por ser honesto con uno mismo, y me queda a mí, ¿no? Esto, decir, el ejemplo, si estoy pasando un momento mal, estoy triste, pero tengo un compromiso, puedo generarme un personaje para afrontar esta situación y después la trato en el momento adecuado y con el entorno que requiere que yo pueda tener esa sensibilidad para tratar ciertos temas. A mí me encantó y voy por mi curso de teatro para trabajar más mis personajes. Bueno, creo que el ser humano vive en un contexto. Entonces, yo creo que en este momento el ego tiene mala prensa, ¿sí? Y el ego, que sería en este punto, como yo lo aplico, el ego bueno sería construir el personaje en función de darle mejores condiciones para que se exprese la esencia. El disfraz, ¿sí? Sería el ego malo. De este sí que hay que trabajar y que hay que elaborar. Que el ego malo sería aquel que oculta lo que siento, ¿sí? Por miedo a perder. ¿Mm? Entonces, en ese punto me parece que el personaje es lo que nos tocó en suerte, ¿sí? Es con lo que nos expresamos y nos mostramos al mundo. Es como querer, es esto, es como que un conductor quiera manejar sin auto. Es como, no se puede pensar separado lo que está junto, ¿sí? El tema es si cómo esto en todo caso está, que este personaje es el que me lleva al lugar al que yo quiero ir, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a ser aliados en vez de enemigos, ¿sí? Y entender también que el personaje evoluciona, se transforma, cambia, crece, no es estático tampoco, ¿sí? Entonces también en ese sentido a veces no exigirse ser, digamos, la coherencia no es ser igual siempre. La coherencia es estar atento a la demanda interna y en todo caso, a partir del mundo externo, negociar entre estas dos circunstancias, ¿sí? Muy bueno. Eso, The Me encantó. Game, Ángeles, y sí. yo sabés que le podrían poner el teatro de la vida. Está buena. A Bueno, esa es se que refiere. absolutamente, es que yo creo que hay que jugar un poco con la vida. A ver, la vida es demasiado en seria para tomarla tan en serio, ¿sí? Entonces, creo que a veces entender el juego de ajedrez, uno nació en una obra de teatro que ya empezó, ¿sí? Y en todo caso, sí, la condición humana hace que a vos te pongan el nombre del personaje, las características del personaje, pero por suerte, después uno tiene toda la vida para ir construyendo el personaje con el que uno quiere empezar a construir su propia obra de teatro, ¿sí? Hay tiempo, porque también el personaje es algo que se descubre de sí mismo. No es algo que uno de una lo ve y dice, ya está, este es mi personaje. Uno no sabe, lo va conociendo, ¿sí? Entonces, a medida que lo va conociendo, bueno, lo va maniobrando, lo va ajustando, pero creo que sí
el personaje es nuestro aliado, no es nuestro adversario, ¿sí? Entonces, cuando vos lo empezás a mirar de ese lugar, bueno, empezás a charlar con esto de uno mismo, ¿sí? Me encantó, acá en el final dije todas las frases esas que nos tenés acostumbrados, la tirás así, me encantó. Ella es Ángeles Amat, es psicóloga, es nuestra psicóloga y forma parte de estos podcasts originales de ADN Sur, La Vida de Hoy. Mi nombre es Sole Chorni, si te gustó nos encontramos en el próximo capítulo. Vivir el aquí y el ahora.